Voy a honrar la memoria de Faustino en este Día de Todos los Santos de 1755. Cádiz amaneció en silencio. Las campanas de sus iglesias tañían a misa mientras las gentes caminaban por las calles empedradas. Nadie sabía que estaban a punto de escribir una página negra en la historia de España. Nadie imaginaba que el infierno vendría desde debajo de sus pies. A las 9:35 de la mañana, la tierra rugió. No fue un simple temblor, fue un estremecimiento que vino del fondo del océano Atlántico, a cientos de kilómetros frente a las costas de Portugal, en el Cabo de San Vicente. Pero su eco llegó hasta Sevilla, Granada y, por supuesto, hasta Cádiz. Las crónicas hablan de 3 grandes sacudidas en media hora. Las paredes crujieron, los retablos se desplomaron, las estatuas de los santos temblaron sobre sus peanas. Los fieles huyeron de las iglesias presas del pánico, gritando el nombre de Dios. Pero en Cádiz, la piedra resistió, las murallas aguantaron, no hubo grandes derrumbes, solo grietas, solo miedo. Un miedo que todavía no tenía forma, porque el verdadero castigo aún no había llegado. Después del último temblor, el aire quedó denso, cargado. Algunos dijeron que olía a azufre, otros que el mar murmuraba. Y entonces ocurrió algo que heló la sangre de los que lo vieron. El mar comenzó a retroceder. Las aguas de la bahía se retiraron mar adentro, dejando el lecho marino desnudo. Decenas de barcos encallaron sobre la arena. Peces vivos aleteaban en el fango. Anclas oxidadas, cañones viejos, esqueletos de galeones hundidos. Todo quedó expuesto bajo el sol. Nadie entendía qué pasaba. ¿Has escuchado que el agua no para de retroceder? Sí. Eso he oído. Deberíamos ir a ver qué pasa. Los niños corrían sobre el lodo. Los pescadores se acercaban a sus barcos varados. Algunos incluso lo celebraban. Milagro, decían. Pero en las almenas del castillo de Santa Catalina, un artillero veterano gritó lo que nadie quería oír. ¡Es una ola gigante! ¡Todos a las alturas ahora mismo! Lo que se avecinaba no tenía forma de ola, ni siquiera de agua. Era una muralla de muerte que se alzaba sobre el horizonte, avanzando con una furia que jamás había visto un ser humano. Aquella primera retirada del mar fue solo el aliento antes del grito. El océano se preparaba para golpear, para vengarse, para tragarse Cádiz. El terremoto fue el aviso. El mar sería el verdugo. 10 de la mañana. Una muralla líquida se alza en el horizonte. Nadie puede medir su altura. Algunos dicen 10 metros, otros 15. Lo cierto es que se eleva por encima de las torres y se acerca. Cádiz no tiene tiempo. La ciudad apenas comprende lo que está ocurriendo, pero el agua no da explicaciones. La zona de la caleta desaparece. Los astilleros son arrasados. El muelle se desintegra. Barcos lanzados como flechas atraviesan casas. El mar sube por las calles. Entra por la Puerta de Tierra, por el barrio de la Viña, por la calle de la Palma. El agua se lleva todo. Personas, carruajes, campanas, cofres, soldados. El mar no distingue entre santo y criminal. Las murallas de San Carlos, según los partes oficiales, son arrancadas en más de 600 metros. Algunas torres caen como de papel. Las barcazas son levantadas y estrelladas contra los torreones del castillo de Santa Catalina. Hay informes de cadáveres que quedaron colgando de los cañones costeros. Ni siquiera la artillería pudo resistir la ola. En algunas iglesias que no fueron muy afectadas por el terremoto, la ola pilló de sorpresa durante la misa de difuntos. Las crónicas recogidas por historiadores del siglo XIX hablan de más de 1000 muertos en Cádiz y su bahía. Otras estimaciones más prudentes sitúan los fallecidos en torno a los 400 o 600, pero nadie sabe con certeza cuántos se tragó el mar.
Testigos declaran haber visto cuerpos arrastrados al océano para perderse en las profundidades, y sin embargo, hubo quienes resistieron. Por orden del gobernador, se ejecutará todo aquel que robe o delinque esta noche. El gobernador de Cádiz, Antonio de Azlor, reaccionó con dureza. Ordenó cerrar las puertas de la ciudad, establecer patrullas armadas y ejecutar a todo aquel que intentara saquear las casas derrumbadas. La ciudad debía mantenerse firme, incluso bajo el agua. En el barrio donde está ubicado la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, los vecinos erigieron un altar improvisado y en plena tormenta sacaron una imagen de la Virgen de la Palma. Según la tradición, cuando el sacerdote alzó las manos y gritó: ¡Hasta aquí! ¡Madre mía! ¡Y no más! La siguiente ola se detuvo antes de entrar en la plaza. Muchos lo consideraron un milagro. 2 de noviembre de 1755. La ciudad huele a sal, a sangre y a madera podrida. Las calles están cubiertas de barro y cadáveres. No hay fuego, pero huele a ceniza. El mar ha vuelto a su lugar, pero se ha llevado algo más que edificios. Cádiz ha sobrevivido, pero se ha quedado muda. Cádiz no se rindió. Fue golpeada, arrastrada, inundada, pero nunca se quebró. Durante días, el recuento de muertos fue imposible. Las cifras bailan entre 400 y 2000 víctimas solo en Cádiz y su bahía, sin contar a los desaparecidos arrastrados por el agua. En las calles, familias enteras se abrazan sin hablar. Las iglesias permanecen abiertas, muchas sin techos. Las estatuas de los santos siguen de pie entre los escombros. Y aún así, cada noche suenan rezos. La ciudad se aferra a su fe como si fuera el último muro que aún no se ha caído. El gobernador Antonio de Azlor, que había mantenido el orden durante la tragedia, se convierte ahora en la figura clave de la reconstrucción. El rey Fernando VI, desde Madrid, ordena levantar un censo completo de los daños en todas las ciudades costeras. Cádiz encabeza la lista, junto con Ayamonte, Sanlúcar, Conil y Huelva. Es la primera vez en la historia que España se enfrenta de forma oficial a un desastre natural de esta magnitud. Desde Sevilla llegan médicos, clérigos y soldados. Se reparten alimentos, se improvisan hospitales de campaña en los claustros y se entierra a los muertos en fosas comunes. El miedo a la peste recorre el aire. El impacto es tan brutal que el gobierno crea una comisión científica que se encarga de recopilar relaciones de sucesos, testimonios oficiales, informes eclesiásticos y partes militares. Lo que comenzó como un suceso natural se convierte en el primer gran estudio sísmico del mundo hispánico. Algunos lo consideran el nacimiento de la sismología moderna en España. Vino el agua con furia, quebrando cuanto hallaba a su paso, como si de venganza antigua se tratara. Cádiz no desapareció. El mar lo intentó. Golpeó con toda su fuerza, pero no lo logró, porque Cádiz no se rinde. Llora, se arrastra, sangra, pero se levanta y lo recuerda. El mar quiso tragarnos, pero nosotros aprendimos a mirarlo, sin bajar la cabeza. No olvides en suscribirte al canal y compartir los vídeos.